Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola, Katy, Carla. Bienvenido, Juan. Hola, Aníbal, Magnolia, Johnny. Hola, César. Bienvenidos a todos a esta nueva charla que ABA está permitiendo esta semana que retomemos el tiempo perdido. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera parte del incienso, ¿sí? 3 especias aromáticas. Y Yahweh le dijo a Moshe, toma una de estas especias, resina, uña aromática y gálbano, estas especias con olíbano, la misma cantidad de cada una. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, sazonado con sal, puro, sagrado. Muele parte de él en un polvo fino y pon un poco delante del arca de la alianza en la carpa de reunión, donde yo me reuniré contigo. Será santísimo para ustedes. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno de la misma proporción para ustedes. Lo considerarán sagrado para Yahweh. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será cortado de su pueblo. Dice Shemot en el capítulo 30. Al final de la sección sobre la revelación del tabernáculo, entonces se describen estas dos cosas, el aceite de la unción y el incienso, ¿no es cierto? Creo que en los mensajes anteriores abarcamos exhaustivamente el asunto del aceite de la unción, ¿no es cierto? Hemos visto que este aceite constituye una tipología muy fina que lo incluye todo de Mashiach, el ruach pleno y vivificante, ¿no es cierto? Como ruach vivificante, Mashiach no viene solamente a nosotros por parte de Elohim, sino que Él mismo es el Elohim que viene a nosotros, ¿sí? Su venida no es solo que procede de Elohim, sino que nos trae también a Elohim, porque Él mismo es Elohim, ¿sí? Porque Mashiach viene como Elohim. Entonces, no es un simple mensajero, por así decir. Finalmente, aquel que ha pasado por la muerte y la resurrección y se ha hecho el ruach que lo incluye todo y es vivificante, entonces se acerca a nosotros. En este universo existe un tráfico divino que se mueve en dos direcciones. La primera dirección es la venida de Elohim a nosotros en Mashiach, ¿no es cierto? Y esto es el aceite de la unción santa. El incienso nos da la segunda dirección de este tráfico divino. Mashiach va de nosotros a Elohim y en ese ir nos lleva también. Por lo tanto, el aceite de unción es Mashiach como Elohim, que viene a nosotros de parte de Elohim y siendo Elohim mismo, y el incienso es Mashiach que va de nosotros a Elohim y llevándonos a nosotros también en él, porque estamos en él. Es importante que veamos este tráfico de doble sentido. Este tráfico tiene mucho que ver con nuestra experiencia espiritual. Ahora podemos entender cuál debe ser nuestra experiencia espiritual completa. ¿Sí? Es Elohim que viene a nosotros en Mashiach y es nuestra ida a Elohim en Mashiach y con él. La venida de Elohim a nosotros es un asunto de unción, es decir, de recibir el Ruach, justamente. Y nuestra ida a Elohim es un asunto de incienso, de humo que se eleva, es decir, de oración. Este tráfico divino es la experiencia creyente adecuada. Justamente tiene que haber una circulación constante. Nuestra ida a Elohim en Mashiach requiere particularmente de esta experiencia, porque si no, no vamos a experimentar eso. Sin la experiencia espiritual adecuada, no podemos entender la tipología del incienso y ni siquiera interpretarla. En realidad, esta tipología es bastante extraña, ¿sí? Tanto cuanto la del aceite de la unción. Existe un problema en las traducciones en general que produce confusiones. En la mayoría de las traducciones se habla de esta mezcla como el incienso. De acuerdo con la RAE, ¿no es cierto?, la Real Academia Española, un incienso es una combinación de elementos resinosos que emanan una fragancia agradable al quemarse, ¿no es cierto?, y que se juntan normalmente con algún tipo de especia también puede ser. Sin embargo, la palabra levoná también es traducida como incienso en muchas versiones. Esto genera confusiones porque se está refiriendo, se está
está utilizando la misma palabra tanto para el producto final como para una sustancia específica. En verdad, en el hebreo original se trata de dos palabras. Vamos a ver, Shemot 30, 34 y 35 dice, toma estas especias, ¿no es cierto? Y las nombra con incienso, dice la traducción. Y aquí la palabra es leboná, incienso puro. Haz con ellas incienso. Y aquí la palabra es rokaj, ¿sí? Un perfume según el arte del perfumador refinado y continúa, ¿no es cierto? Entonces, la primera vez la palabra es leboná, que más correctamente debería ser traducida como olíbano. Antiguamente era conocida de esta forma, ¿no es cierto? Y es la traducción que voy a tratar de utilizar, siendo uno de los elementos, ¿sí? Mientras que la segunda palabra que aparece es roca, que se traduce mejor como perfume o, debido a su consistencia, como saumerio, ¿no es cierto? Que es justamente lo que muchos llaman incienso. En sí, el incienso es un perfume normalmente y el saumerio viene siendo el formato. Como para que no nos hagamos confusiones entre el olíbano y el incienso, ¿sí? Estas diferencias son claras en el idioma original, son dos palabras completamente diferentes, pero no en el nuestro, sí, como podemos ver. Y existe todavía otra palabra más que es utilizada refiriéndose a este compuesto, ¿no es cierto?, a este incienso, y que es ketoret, sí, que deriva de la raíz katar, que significa hacer arder o quemar, sí, que también es muy utilizada en todas las escrituras. El incienso es molido y puesto delante del testimonio en la tienda de reunión, ¿no es cierto? Muele parte de él en un polvo fino y pone un poco delante del arca de la alianza en la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo. Será santísimo para ustedes, dice Shemot, ¿no es cierto?, en el Pasuk 36. Los Pasukim 35 y 36 entonces nos enseñan que el incienso debía ser salado, molido y quemado, ¿no es cierto? El hecho de moler el incienso, de ponerlo delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, representa la mezcla de la muerte de Mashiach y su resurrección aromática, ¿no es cierto? Y la ofrenda de su muerte y resurrección a Mashiach sobre el altar del incienso, justamente como base para la intercesión de Mashiach y de sus miembros que estamos alrededor ministrándolo, ¿no es cierto?, de los sacerdotes. Nuestras experiencias de Mashiach deben ser sazonadas, molidas y finamente quemadas, ¿no es cierto?, a fin de convertirse en ese dulce aroma para Elohim. Al pasar por este proceso, nuestras experiencias se convierten en dulce aroma y ese aroma siempre llega a Yahweh. Esto significa que no necesitamos experimentar solamente la esencia de lo que Mashiach es y hace. Nuestras experiencias de este Mashiach deben ser saladas, molidas y quemadas. Este proceso nos implica a nosotros mismos. Y Mashiach, el primogénito de la nueva creación, pasó él primero por todas estas cosas, ¿sí?, para abrir camino de los que vendríamos después, para que nosotros siguiéramos sus pasos, ¿sí?, no para quedarnos de brazos cruzados. Cuando quemamos algo, se reduce a cenizas, ¿sí? Todo lo que ofrezcamos a Elohim como incienso será consumido, pero su aroma le resultará agradable. Podemos ofrecerle a Elohim el incienso como aroma de olor agradable solo cuando nuestra experiencia de Mashiach haya sido salada, molida y quemada. Entonces, primero necesitamos las experiencias genuinas de Yahshua en nuestro interior, ¿no es cierto?, con todos los ingredientes del incienso. Luego necesitamos que este incienso sea salado, molido y quemado. Vemos así que la experiencia es imprescindible para quemar el incienso. Tenemos que tener experiencias de Mashiach y estas experiencias tienen que ser saladas, molidas y quemadas. Esto lo vamos a ir viendo en estos dos posts. Este incienso no es destinado al uso humano, como dice. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes. Lo considerarán sagrado para Yahweh. Cualquiera que haga otro como este para olerlo, será cortado de su pueblo. En estos pasuquín entonces vemos que el incienso no es destinado al uso humano. El hombre, o sea, no se puede encender incienso para uso de los humanos. El incienso es exclusivamente para el deleite y la satisfacción de Elohim. ¿Qué significa esto en nuestra experiencia práctica? Esto significa que no debemos orar con el fin, por ejemplo, de que otros nos escuchen. No debemos estar
exponiéndonos a nosotros mismos. A menudo se hacen oraciones para impresionar a los oyentes, ¿sí? Este es un error grave, este es un error de nuestra carne. El incienso debe ser ofrecido únicamente a Elohim, debe ascender a él para su deleite, no para el deleite, ni siquiera el deleite de la congregación, porque esa parte es para el deleite de Yahweh, ni siquiera es para el deleite de la congregación. Esta es la razón por la cual no debemos orar para los que nos escuchan, no estamos orando para los demás, sino para nuestro Padre. De la misma manera, si comprendemos que el incienso es únicamente para Elohim, vamos a percibir el error de elevar nuestras peticiones por necesidades materiales en este altar. No corresponden a este altar, ¿no es cierto? Todo padre se ocupa de cubrir, proteger, alimentar y cubrir toda otra necesidad básica de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más no lo hará nuestro amado Creador? Él sabe todo lo que necesitamos. No, las peticiones que a Él deben ser presentadas son su propia oración inserida en nosotros, ¿sí? Esto ya lo hemos estudiado en varios... en varios posts de la serie de oración y dejo aquí los links para que amplíen, revisen y repasen. Los elementos del incienso. En primer lugar tenemos el estacte. ¿Sí? Se utilizan varias traducciones y algunas son transliteraciones de las palabras. Y hay también, como en todas estas cosas antiguas, hay dudas acerca de qué planta es exactamente cada una mencionada. Como ya vimos que tenemos los mismos problemas con las piedras preciosas y varias cosas más. Entonces, de cualquier manera, vamos a estudiarlo con las más tradicionales, digamos, las traducciones más tradicionales. La raíz de la palabra hebrea traducida por estacte es nataf, ¿sí? Que significa gota o algo que gotea. Él forma las gotas, o sea, nataf, de agua, ¿sí? Las que se convierten en lluvia proveniente de él, dice el libro de Job en el capítulo 29. El estacte es la primera especie aromática en la composición del incienso. Tenemos que recordar que la mirra es también, por su lado, la primera especie en la composición del aceite kadosh para la unción, ¿no es cierto? Esto indica que la muerte de Mashiach es una necesidad fundamental para la venida de Elohim a nosotros y nuestra ida a él. Solamente podemos hacer todo eso a través de la obra consumada de Mashiach y esto muy específicamente a través de su muerte, porque en su muerte fue clavada y muerta también la carne y el pecado. Sin la muerte de Mashiach no podríamos ir a Elohim ni él podría venir a nosotros. Además, eso también sería impedido. Los dos caminos estarían cortados. Esta fue la razón por la cual Yeshua le dijo a sus discípulos, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, y si me voy, se lo enviaré. El Adón indicaba que si él no se hubiese ido, o sea, al morir en el madero, sí, para cumplir con la redención, Elohim no tendría ninguna posibilidad de entrar en nosotros. No habría podido de ninguna manera. Cuando Yahshua estaba con los discípulos, Elohim estaba presente con ellos, pero esa venida de Elohim a los discípulos era solamente parcial, porque no podía entrar. Estaba dentro de un cuerpo humano, él no podía entrar dentro de otro cuerpo. Mientras Yahshua estaba con sus discípulos en la carne, la venida de Elohim al hombre estaba por la mitad. No podía concretarse en ese momento. Él todavía no tenía la manera de entrar en ellos. Por lo tanto, Elohim tenía que irse. Es decir, debía pasar por la muerte para abrir el camino a la entrada de Elohim en el hombre caído. Ya hemos señalado entonces que la mirra en la composición del aceite kadosh de la unción tiene la apariencia de lágrimas cuando sale del árbol, porque son resinas. Y ahora vemos que la raíz de la palabra hebrea traducida por estacte, ¿no es cierto?, significa justamente gota. De hecho, tanto el estacte como el gálbano, que vamos a ver a continuación también, son como resinas, ¿sí? Son resinas que exudan de los troncos a través de incisiones, generalmente de los troncos de ciertos árboles. Esto es muy significativo porque indica que Yahshua sufrió mucho en su vida humana. Esto indica los sufrimientos justamente. Él sufrió cuando caminaba en la tierra experimentando la mirra y experimentando el estacte.
estacte también, ¿no es cierto? Mientras ministraba de su interior, brotaban lágrimas. Él realmente sufrió durante toda su vida. En el madero, la vida humana de Elohim, su vida del alma, ahí se derramó completamente, ¿no es cierto? Por esta razón, el estacte es el primer elemento de este incienso. En segundo lugar, tenemos la uña aromática. La palabra hebrea traducida por uña aromática es shehelet. ¿Sí? Esta palabra describe la cáscara de un pequeño animal que vive en los pantanos del mar de juncos. Esta cáscara es medicinal y se usa también como especia. Se trata de la concha de un molusco, que es el estrombo. Y esta cáscara es parecida a una uña, justamente por eso se le llama uña aromática, y despide un muy hermoso perfume, ¿no es cierto? Muy aromático cuando es quemada. Esto significa que Mashiach en su vida redentora murió por los pecadores, son los distintos símbolos de la muerte. Por lo tanto, la uña aromática no indica solamente la muerte de Mashiach, sino también el hecho que Yahshua posee una vida redentora y que Él llevó una vida redentora por nosotros. Y luego su vida redentora fue dada en el madero para los pecadores. En tercer lugar tenemos el gálbano. El gálbano aromático, como dijimos, es una resina, ¿no es cierto?, gomosa, pegajosa, de olor desagradable, que se extrae con fines medicinales, ¿sí? De la raíz de una planta de la familia de las apiáceas, ¿sí? Que es originaria de Persia, aunque crece también desde Siria hasta la India, en toda la región de Oriente. En Tierra Santa existen varias especies que pertenecen al mismo género, ¿no es cierto? Y todas ellas producen resinas bastante similares, ¿sí? Todas ellas tienen esta resina. Si el gálbano se quema solo, produce un olor repugnante, ¿sí? Pero si se le añaden otras sustancias aromáticas, al contrario, no huele mal, sino que aumenta la fragancia de las otras, las potencias, y origina un olor agradable y duradero además. Actualmente el aceite esencial de gálbano se recomienda para combatir también la fatiga psíquica, el estrés, ¿sí? Es muy eficaz en varios usos medicinales, como dolores musculares, o sea, tiene también las propiedades medicinales, las propiedades que traen la sanidad, ¿no es cierto? Como tercer elemento en la composición del incienso, entonces el gálbano representa la muerte poderosa de la vida regeneradora de Mashiach, lo que se levanta de esa muerte. La raíz de la palabra hebrea helbená, sí, que es traducida como gálbano, significa grasa, ¿sí? Y su terminación justamente significa llanto. Es Ebel, Helbená, Ebel, es una composición de dos palabras. La grasa significa que Mashiach llevó una vida totalmente consagrada a Elohim. Este es el significado de la grasa del holocausto. Sabemos que toda la grasa es dedicada por completo a Yahweh. Al llevar una vida de total consagración a Elohim, Mashiach llora por aquellos que no buscan a Elohim. Eso es lo que significa esta palabra, porque tiene esa gomorresina que sale, ¿no es cierto?, que es como gotas que salen de la planta. Entonces, por una parte, entonces, él lleva una vida consagrada a Elohim, y por la otra, él llora por los que no se interesan por Elohim. En realidad, toda la raza humana no se interesa por él. Él tiene que venir a colocar en cada uno de nosotros ese deseo, porque nosotros por nosotros mismos ni siquiera nos importaríamos, ¿no es cierto? Por ese motivo vino a entregarse a sí mismo, o sea, la mejor parte, que es la grasa. Él es la grasa, por así decir, la parte más rica, y siempre está destinada a Elohim. El olor de la resina de gálbano es sumamente fuerte y desagradable por sí solo. Y este olor tiene tres funciones extrañas. A pesar de no ser agradable, como dijimos, fortalece la fragancia de otros olores que sí son agradables. Cuando se añade otras especias, potencia, aumenta esa fragancia, ¿no es cierto? El estacte es aromático y la uña aromática desprende un aroma sumamente agradable cuando es quemada. Cuanto más se la quema, más agradable es la fragancia que produce, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas dos esencias tienen un aroma dulce, ¿no es cierto?, el cual se convierte mucho más penetrante cuando se añade el gálbano. La segunda función del gálbano consistía en fijar y en conservar
el aroma del incienso, o sea, hacerlo durar más tiempo, ¿sí? Fijaba la fragancia del incienso durante mucho más tiempo para que permaneciera. Por lo tanto, el gálbano no fortalece solamente el aroma de los otros asuntos, ¿no es cierto? Sino que fija el aroma del incienso. Y en tercer lugar, funciona como repelente. Repele y expulsa insectos dañinos y reptiles venenosos también, incluyendo serpientes. En sí, el gálbano es nocivo. ¿Sí? No se puede consumir, no se puede comer, no se puede ingerir de ninguna manera. Se usa justamente para repeler y expulsar insectos, reptiles venenosos y particularmente la antigua serpiente, ¿no es cierto? El Hasatán. El gálbano indica que la muerte de Mashiach repele a la serpiente. En cierto sentido, la muerte de Mashiach no es agradable, pero fortalece y preserva verdaderamente los demás elementos, expulsa la serpiente. Su muerte es repelente porque posee el poder repelente de expulsar a Hasatán. El cuadro de estos pasuquín nos permite ver que las tres especies representan la muerte de Mashiach en sus diferentes aspectos, ¿no es cierto? Vemos la muerte de Mashiach en la esencia de todos estos ingredientes. Elohim fijó tabernáculo en la humanidad con el fin de morir por nuestra redención para producir hijos y también para arrojar al mal que está en esta tierra. El Elohim se hizo hombre para generarnos como hijos, redimirnos de la caída y expulsar justamente todo el mal. En cuarto lugar, entonces nos queda el olíbano. Es el producto de varias especies de árboles de incienso, ¿no es cierto?, de un mismo género que son parientes de ciertos árboles balsámicos, ¿sí? Como el que produce la mirra, por ejemplo. Son originarios de ciertas partes de África y Asia. El término hebreo es leboná, como ya mencionamos, y procede de una raíz que significa ser blanco. De ahí procede también Labán, justamente el nombre de el tío de Jacob, ¿no es cierto? Y este es el color que caracteriza este producto. La palabra griega líbanos, ¿sí? Es una transliteración del hebreo, es una transliteración de este leboná, ¿no es cierto?, a la moda griega. El olíbano es una resina blanca que representa la resurrección de Mashiach. Según Shemot 30 y 34, todo debía ser de igual peso, o sea, la misma cantidad de cada una de los ingredientes. Esto significa que los 4 elementos básicos deben tener la misma proporción y todos los atributos de la muerte y resurrección de Mashiach son parejos. No se debía ver ningún desequilibrio en este incienso, entonces debían ser todas las partes iguales. Sin embargo, muchos creyentes contemporáneos no tienen una experiencia equilibrada. Por ejemplo, algunos creyentes dan demasiado énfasis a la experiencia del madero, ¿no es cierto? No tienen ninguna experiencia de la resurrección, por el contrario, están siempre hablando de llevar el madero. Su semblante suele ser austero y sus vidas también. Las reuniones de estos creyentes están llenas de gemidos y en general carecen de alabanza. Hemos asistido, que yo creo que todos habremos asistido a reuniones donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo gimiendo, pidiendo perdón, pero no hay espacio para el gozo y la alegría. Los participantes de estas reuniones dan énfasis a la muerte de Elohim y descuidan su resurrección. Por otro lado, encontramos a otros creyentes que parecen estar continuamente en las alturas, ¿no es cierto? En realidad eso no es la experiencia de la resurrección de Mashiach, por el contrario se trata de su emoción natural. Algunos creyentes pentecostales se encuentran en esta categoría. A menudo dicen con excitación, gritan, ¿no es cierto?, interrumpen a todo el mundo y dicen alabado sea Yahshua o alabado sea Yahweh, aleluya, ¿no es cierto?, y gritan esas cosas, pero susurran y gimen bastante poco. Por el contrario, se van al otro extremo. Uso estos ejemplos para demostrar nuestra necesidad de ser equilibrados en nuestra experiencia de Mashiach. ¿Sí? Necesitamos una porción idéntica de la muerte y resurrección de Elohim. Ya enfatizamos el hecho de que somos salados por la muerte de Mashiach al entrar en el nuevo pacto. Necesitamos la sal del madero de Elohim. No obstante, el incienso contiene olíbano, lo que representa la resurrección, ¿sí? Junto con nuestra experiencia de la muerte de Mashiach, necesitamos también la experiencia de la resurrección, porque si no, no habría esperanza. Sencillamente, la muerte puede servir para terminar las cosas, pero necesitamos la resurrección para el nuevo comienzo. Entonces, las 3 especies indican que Yahshua llevó una vida
generadora representada por la vida vegetal y también una vida redentora tipificada por la vida animal, como vimos, ¿no es cierto? La primera y tercera especie, así el estacte y el gálbano, provienen de la vida vegetal. La segunda especie procede de la vida animal, como vimos, las tres especies representan la muerte de Elohim. La primera, el estacte, significa que Mashiach murió para generar muchos hijos. La segunda, que es la uña aromática, significa que él murió para redimir a los pecadores caídos, ¿no es cierto? Es la de la redención. Y la tercera especie, que es el gálbano, significa que él murió para expulsar el enemigo. Él vino a resolver esos tres problemas justamente que tenía la humanidad y el mundo, porque no es solamente la salvación para la humanidad, sino para toda la creación. Si vemos así, entonces, que la muerte de Mashiach cumple tres funciones: redimir a los pecadores caídos, producir hijos de Elohim y arrojar a la serpiente antigua, o sea, a Hasatán. La oración que asciende a Yahweh. La mayoría de los creyentes, incluyendo aquellos que llevan muchos años en la restauración de Elohim, todavía no saben exactamente cómo orar de manera genuina. Es posible que no tengamos la experiencia de oración genuina, que estemos aún orando una oración infantil, una oración de bebés espirituales, ¿sí? Quiero que se comprenda que eso no es algo malo. No es malo, pero que nuestro mover espiritual debe ser un constante crecimiento y que no podemos detenernos nunca creyendo que ya llegamos. También en estas cosas hay crecimiento constante. En el plano espiritual, detenerse implica estancamiento, y el espíritu estancado es muerte, no es vida. Le damos gracias a Elohim porque Él nos muestra cómo elevarnos, cómo crecer, vestirnos como sacerdote y aprender a elevar las oraciones que Él desea, ¿sí? Y que además, por su gracia, a veces nuestra oración sí es genuina, no es que no lo sea, ¿sí? No obstante, nuestras oraciones en general no han sido del todo genuinas. Un porcentaje insignificante en realidad de nuestras oraciones ha sido genuino, o por lo menos más elevado. En general, nuestras oraciones han sido naturales. El Tanaj y el Brit Hadashah enseñan que el incienso representa nuestra oración. En los Tejilim, o sea, en los salmos, la oración de los santos es comparada al incienso que ofrecen a Elohim y que sube a él. En el Mizmor 141 dice: acepta mi oración como ofrenda de incienso, mis manos levantadas como sacrificio vespertino. En realidad, el incienso debe ascender en lugar de servir de ofrenda, ¿sí? A menudo hablamos de una oración ofrecida a Elohim. Estrictamente hablando, esta interpretación no es bíblica. Las escrituras enseñan que la oración no es una ofrenda, sino un incienso que asciende a Elohim. Hemos visto que el tabernáculo incluye dos altares, ¿no es cierto? El altar de bronce en el atrio y el altar de oro en el lugar santo. El altar de bronce servía para quemar ofrendas, sacrificios, justamente. Sobre él se presentaban las ofrendas a Elohim. Por supuesto, algo ascendía efectivamente a Yahweh al quemarse las ofrendas, ¿no es cierto? Y ascendía en olor grato, dice. Pero este humo, a pesar de ser llamado olor grato, no es lo mismo que un incienso preparado como perfume. El incienso no es la muerte de nada, no implica absolutamente nada que se esté quemando las cosas negativas, que es lo que significan justamente más que nada todos los sacrificios que se ofrecen en el altar son para el pecado, para la transgresión o para restablecer la comunión, ¿no es cierto? Entonces justamente no son cosas que sean del todo positivas. En cambio, un perfume preparado para dar un aroma agradable, de por sí ya es positivo, digamos. El altar de oro dentro del tabernáculo entonces estaba cerca del arca en el lugar santísimo, ¿no es cierto? No se presentaban ofrendas en ese altar de incienso. No se podía presentar holocausto ni ningún tipo de sangre en ese lugar, excepto la sangre que era llevada una vez al año, ¿no es cierto? Este altar servía solamente para quemar incienso a Elohim. Por lo tanto, el incienso quemado en el altar de oro ascendía al trono. Esto no es una ofrenda, sino algo que asciende. Simplemente el incienso que asciende a Elohim tipifica nuestra oración. Tenemos que ver que el humo de las ofrendas sube a los cielos en el atrio.
pero el incienso se eleva directo al trono, ¿sí? Y el altar está delante del arca, ¿no es cierto? Para elevar el incienso necesitamos estar dentro del tabernáculo, es decir, dentro del Elohim, mientras que para presentar sacrificios estamos fuera del Ojel Moed, estamos fuera del Elohim, preparándonos para entrar en él. Es decir, que el olor grato que nos prepara debe ser presentado antes de que podamos entrar en él para elevar nuestras oraciones en el altar del incienso. Sin el perdón de los pecados no podemos elevar ninguna oración. Elohim no quería ver el incienso, él quería olerlo. ¿Sí? Esto indica que él huele nuestra oración en lugar de verla, por así decir, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia. ¿Sí? ¿A qué huele nuestra oración? Esto, por supuesto, es una simbología. Esta pregunta nos puede ayudar a ver que el incienso constituye una tipología más profunda, ¿sí? Una tipología que no podemos entender simplemente con la doctrina o la enseñanza. Podemos entender esta tipología solamente en nuestra propia experiencia. El aceite de la unción santa y el incienso son ambos Mashiach mismos. La venida de Elohim a nosotros es Mashiach, como dijimos, y nuestra oración que asciende a Él también es Mashiach. Todo es Él. La unción proviene de Elohim y pertenece también a Elohim y es Él mismo derramándose, ¿no es cierto? Ya dijimos que la unción es como una pintura, ¿no es cierto? Lo comparamos con una pintura. Así como pintamos una pared, Elohim nos unge, nos pinta con Él mismo. Él nos pinta consigo mismo como si fuera una pintura divina, ¿sí? Cuando Elohim nos unge consigo mismo como el aceite Kadosh, Él se aplica a nosotros y entra en nosotros. En otras palabras, cuando Elohim nos unge consigo mismo, Él es añadido a nosotros. ¿Sí? Su elemento divino es añadido a nuestro ser, así como la pintura es añadida a una pared. Esta unción es la venida de Elohim. Este es el oro que recubre la madera. Ahora debemos darnos cuenta de que nuestra oración es nuestra ida a Elohim en Mashiach. ¿Sí? Además, nuestra oración es en realidad un asunto de ir a Elohim a través de Mashiach, porque el incienso es Mashiach, ¿no es cierto? Entonces ese es el incienso que es agregado a las oraciones de los santos. ¿En qué consiste la oración genuina? La oración genuina es Mashiach. Justamente, esta clase de oración, que es en realidad Mashiach, es nuestra ida a Elohim. La unción nos suministra a Elohim para que participemos del elemento divino, ¿no es cierto? Entonces el incienso, nuestra ida a Elohim con Mashiach, con ese elemento divino que hemos recibido, tenemos que regresarlo al altar, al trono, ¿no es cierto? A través de Mashiach, para el deleite de Elohim. Elohim recibe su alimento en el altar del atrio, ¿no es cierto? Pero lo que lo satisface y lo hace feliz es el aroma que asciende del altar del incienso. Por eso esta parte de nuestra oración debe incluir las alabanzas. No podemos ofrecer alabanzas en el atrio. No es el lugar para ofrecer las alabanzas, ¿sí? Las alabanzas vienen después de haber cubierto los pecados y las transgresiones y de haber recompuesto nuestra situación con una ofrenda de paz, ¿no es cierto? Las alabanzas no van en el altar del atrio, salvo para agradecer a Yahweh por la provisión de su Hijo para que sea nuestro sacrificio completo. Obviamente, cada vez que hacemos un sacrificio por el pecado, ¿no es cierto? Agradecemos, ciertamente que alabamos. Pero las alabanzas, la alabanza de gozo y de alegría, esa es impartida en el altar de incienso y es dentro de Ojel Moed, es dentro de nuestro Elohim. Agradecimiento es lo que hacemos afuera y eso no es alabanza, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo. Pueden ser parecidos, pueden parecer casi lo mismo, pero no lo son. Uno es un agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros y el otro es alabanza por lo que Él es. Esa es la diferencia. La alabanza solo puede ser ofrecida en el Ojel Moed, dentro del propio Elohim y después de haber realizado nuestro sacrificio. En el altar de bronce, entonces, ofrecemos Mashiach a Elohim como comida. El holocausto, la ofrenda, el sacrificio por la paz tipifican a Mashiach como comida que ingiere Yahweh, ¿no es cierto? Y en parte también nosotros porque como sacerdotes teníamos una parte. Cuando ofrecemos a Mashiach, a Elohim como
sacrificio por la paz, él puede comer. No obstante, debemos recordar que Yahweh disfruta también del sabor y del olor, ¿no es cierto? Por eso coloca todas estas impresiones que se transmiten a nosotros a través de nuestros sentidos. A muy pocos creyentes les interesa oír esto. Los creyentes que buscan sinceramente a Elohim sí tienen el deseo de conocer estas cosas. Los que no están buscando a Elohim, sino que buscan beneficios para sí mismos, no tendrán interés por los mensajes sobre el incienso, lamentablemente. Estos mensajes no serán del agrado de muchos. Por el contrario, a los verdaderos buscadores les gustará ciertamente oír algo acerca del incienso. Les interesará saber lo que es un olor agradable para Elohim, cómo producirlo. Puedo testificar que la oración genuina es dulce, aun cuando a veces exprese angustia. Puede ser de la misma forma una cosa angustiante, pero también es dulce y trae gran deleite, una gran satisfacción espiritual. Entonces, en los dos altares, el de bronce y el de oro, vemos el alimento y el deleite de Elohim. El altar del atrio es más grande que el altar del lugar santo, ¿no es cierto? El altar del atrio está hecho de bronce y el altar del lugar santo está hecho de oro. Además, el altar del incienso es más fino que el altar del holocausto de bronce. Sobre el altar de bronce había mucha madera y por lo tanto un montón de cenizas constantemente que debían ser limpiadas. En cambio, en el altar del incienso ardía solamente una pequeña llama y las cenizas eran muy escasas. Este altar no sirve para nutrir, sino para aromatizar y para satisfacer. Si el altar del incienso tiene un solo propósito, que un aroma agradable ascienda a Elohim para su deleite. Así debería ser nuestra oración sacerdotal. De manera que debemos quedar impresionados, ¿no es cierto?, con el hecho de que nuestra ida a Elohim es nuestra oración. En uno de los mensajes sobre el altar del incienso señalamos que ese altar es el centro administrativo del plan de Elohim, ¿no es cierto? El tabernáculo con el atrio revela el plan de Yahweh, la edificación de Yahweh. Este plan, esta edificación es llevada a cabo por medio de una administración y un orden muy particulares establecidos por el propio Yahweh. El altar del incienso es el centro justamente de la administración de Elohim, la sede de gobierno divino en representación en la tierra. Todo lo demás en el tabernáculo y en el atrio sirven para llegar al altar del incienso. Esto significa que el altar de bronce sirve para el altar de oro, ¿sí? Es uno antes que el otro, ¿sí? Además, la menorá, la mesa de los panes, la proposición y aún el arca están destinados al altar de oro del incienso. Aún el arca que contiene el testimonio de Mashiach es justamente para alcanzar ese altar del incienso y volver a tener la conexión con el trono. Nuestra experiencia comienza en el altar del holocausto, y el altar de bronce en el atrio. Solo después de eso podemos pasar a la mesa de los panes de preposición, al candelero y al arca, ¿sí? Después de haber ido al arca, llegamos a este centro administrativo para quemar el incienso. El incienso que quemamos en este altar es Mashiach mismo, ¿sí? Por lo tanto, el incienso que asciende a Elohim es nuestra ida a Elohim en Mashiach. Él nos lleva en él porque nosotros estamos en él. Este asunto es profundo, significa que nuestra ida correcta a Elohim es Mashiach, para la administración de Elohim, para la edificación de su reino y de su novia, de su cuerpo, ¿no es cierto? Para toda la obra de Yahweh que está efectuando es nuestra correcta postura. La experiencia es lo único que puede dar significado a un asunto tan profundo como el incienso. Cuando nuestra experiencia alcance estos niveles, vamos a ver que nuestra experiencia es descrita perfectamente por la tipología del incienso que hemos estado viendo. Nosotros vamos a Elohim en oración y nuestra oración es nuestra ida a él en Mashiach. Además, esta ida es Mashiach mismo también, que sí él es el malaj al cual le es dado mucho incienso para mezclarlo con las oraciones de los Kadoshim, ¿sí? Esta es su oración, es una fragancia de olor agradable para Elohim. La oración que asciende a él como fragancia de óleo agradable es la administración del plan de Elohim, justamente, y ejecuta este plan.
porque eso es lo que pone en movimiento los engranajes espirituales que ejecutan la obra del Padre. Elohim no tiene otra posibilidad de llevar a cabo su edificación porque Él ha determinado que es a través de estos medios que se realiza. Si persistimos en buscar a Elohim, nuestra experiencia finalmente nos permitirá tomar conciencia de que nuestra oración es simplemente Mashiach mismo. Nuestra oración es Mashiach y es también nuestra ida a Elohim en Mashiach, ¿sí? Con Él y aún como Él mismo. Nosotros somos su imagen y semejanza, estamos mezclados con Él. Cuanto más crecemos, más nos mezclamos, menos podemos separarnos. Justamente esta clase de oración no solamente satisface a Elohim con esa fragancia agradable, sino que lleva a cabo simultáneamente su administración, o sea, la ejecución de sus planes, ¿no es cierto? Solo realizando todo correcta, pero espiritualmente al mismo tiempo, podemos ser verdaderos sacerdotes. Bien, habiendo ahora terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. Recuerden que esta es la primera parte y la semana que viene, no, pasado mañana, vemos la segunda parte. Hay más todavía para trabajar con este incienso. Dice Gaby, estuvo muy interesante esta charla, pese a que no pude escuchar correctamente la composición. Es muy interesante lo que dijiste en cuanto al mismo, porque si no lo mencionaba, iba a seguir pensando que se trataba de un sacrificio. El separar el incienso de otras ofrendas es muy importante y por eso está al final. Son dos altares separados, justamente. Digamos que los sacrificios se realizan afuera. Aquí es solo incienso, ¿no es cierto? Por eso que no se lo llama ofrenda, sino que se lo llama incienso, ¿no es cierto? Olor agradable que sube. Cuando cumplimos todos los pasos para una correcta oración, claro que estos pasos en el mundo espiritual son más rápidos. Son más rápidos, claro, si estamos pero cuanto más avanzamos, más los vamos visualizando. O sea, nos cuesta un poco al principio cuando empezamos a ver las cosas todas nuevas, ¿no? Porque nos llama la atención. Es impresionante toda la simbología y todo lo demás, pero todavía lo estamos tratando como a un desconocido. A medida que entramos en confianza con todas estas cosas y las experimentamos en nuestro día a día, perdemos ese miedo, esa rigidez que tenemos y los vamos disfrutando cada vez más. Dice Carla, ¿cómo se distingue entonces de hacer un sacrificio o estar haciendo una ofrenda o ofrecer incienso? Uno es afuera, el otro es adentro. Primero haces lo de afuera y después haces lo de adentro, ¿sí? Porque todo eso lo hacemos mediante oración. Y yo en un momento ya había entendido toda oración como incienso. No, lo venimos hablando desde las cosas del aceite, ya venimos hablando, no sé si no antes, desde el altar del incienso en sí, también se habló que son cosas separadas, no es lo mismo, y justamente por eso estamos haciendo la separación en las oraciones que estamos realizando nosotros. Lo personal es lo personal y lo corporativo es lo sacerdotal. No, no es todo lo mismo, no son las mismas oraciones y te recomiendo que repases todos estos que te mencioné, por lo menos el altar de incienso y el aceite de la unción, sé que hablan de todas estas cosas de forma directa, ¿no es cierto? Pero probablemente hayan sido mencionados en nosotros también. Dice Aníbal, en estos últimos días, han pasado por mi mente cosas desagradables y me siento juzgado por Elohim. Ofrezco a Mashiach en oración y sé que he sido perdonado, pero aún me sigo sintiendo mal. Esto es en el altar del holocausto, ¿verdad? Sí, pero ¿ofreciste ofrenda de paz? Hay que ofrecer una ofrenda de paz también. No basta con pedir perdón por los pecados. Se necesita una ofrenda de paz. La ofrenda de paz está basada en nuestro arrepentimiento genuino, lo cual implica cambio de actitud, ¿tá? Eso es arrepentimiento, no es, me lloro y me lamento, no. El arrepentimiento implica el cambio práctico en lo que sea, ¿no es cierto? En cuanto a si han pasado por tu mente cosas desagradables, todo lo demás es que Yahweh las está exponiendo para que sean eliminadas, justamente. No nos sintamos mal en cuanto a, bueno, sí, es que estamos llenos de cosas y Él las expone. ¿Sí? Pero no las expone para hacernos sentir mal, sino para que las saquemos.
para que digamos, ah, mira vos, esto también estaba acá, esto también lo tengo que sacar afuera, lo tengo que clavar en el madero, lo tengo que quemar, ¿no es cierto?, en holocausto, y finalmente luego tengo que agradecer por toda la provisión que Mashiach es para mí, para mi vida, ¿no es cierto?, y para restablecer esa conexión con el Padre, justamente a través de Él, y ofrecer ese holocausto de paz que nos vuelve a conectar con el Padre. Y de esa manera nosotros podemos entrar en el Ohel Moed. En ese momento vas a tener que alimentarte de Mashiach, buscar su luz y su iluminación, ¿no es cierto? ¿Cómo nos alimentamos? Ya sabemos, ¿no es cierto? Estamos con la palabra de una u otra forma, a veces es física, a veces son recuerdos que uno tiene de Pasuquín o cosas, estudios que uno realiza, lo que sea, ¿no es cierto?, que están en nuestra cabeza, y de esa manera nos alimentamos de él verdaderamente, y nos alimentamos y somos iluminados. Así podemos llegar finalmente al altar del incienso. Tenemos que trabajar en nosotros mismos primero antes de poder estar en las condiciones para tocar siquiera el altar del incienso, ¿me explico? O sea, no podemos entrar sucios. Entrar con los pecados colgando es entrar sucio, entonces no se puede. Primero tenemos que pasar por esos pasos. Y esos pasos, ¿cómo lo pasamos? Si antiguamente ellos lo pasaban físicamente, ¿no es cierto? Físicamente en cuanto a que mataban animales y hacían todo físicamente. Nosotros hoy lo hacemos espiritualmente, dando gracias, agradeciendo, pidiendo perdón, ¿no es cierto? También en la parte que corresponda, por toda la obra que Yahshua ha hecho por nosotros y por todo lo que Él ha realizado. Necesitamos aprender a reconocer, a entender a fondo lo más posible la obra de Mashiach, para darnos cuenta, para valorarlo realmente, para darnos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque muchas veces lo minimizamos todo, ¿no es cierto? Lo minimizamos demasiado. Entonces necesitamos aprender a ver todas esas partes y a valorarlas justamente, porque sin esas partes no podríamos hacer nada directamente, no podríamos ni estar en el atrio, ¿no es cierto? Entonces, mucho menos llegar hasta el altar del incienso, y en ese momento sí, verdaderamente actuar como sacerdotes, en cuanto a sacerdotes que ministran a Elohim, porque hasta ese momento, hasta llegar al altar del incienso, hemos sido sacerdotes que hemos sido ministrados. Los sacerdotes comían la parte que les correspondía, que los alimentaba, disfrutaban de la luz de la menorá, ¿no es cierto? Comían los panes, estaban cerca de la presencia del arca, todo lo demás, pero no estaban directamente ministrando a Yahweh. ¿Cómo se toca el trono de Yahweh? Es a través del altar del incienso, justamente, y eso es a través de las oraciones, ¿no?, que todavía tenemos que realizar todos esos pasos, como vemos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Abba permita que mañana nos reunamos y veamos la charla, la serie de autoridad y sumisión, ¿sí? Nos vemos entonces mañana en esa charla. Shalom a todos, hermanos, y Abba siga trabajando en cada uno de nosotros para que seamos parte de este tabernáculo maravilloso. Shalom a todos.